las influencias realmente de la música en la literatura y sobre todo en esta novela, ¿no? En realidad aquí ahorita vamos a ver, déjenme, ahorita sí vamos a poner, les voy a poner lo que podría ser considerado, esto sí, ya es literalmente lo que están oyendo, y de aquí en adelante todas las canciones que oigan, es literalmente el soundtrack de esto. Ya son canciones que están citadas o parafraseadas, o que de alguna manera están... Ahí se oye más o menos, ahí se ve mejor. Okay. Canciones que están o citadas o parafraseadas, o que son una influencia directa con lo que está narrando el personaje. ¿Vamos? Ok, Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, como es su nombre original, él, bueno, ha sido realmente, innegablemente, un parteaguas en la música, un parteaguas en el rock, y vamos, ya se acaba de ganar el Nobel, finalmente, de literatura, que a muchos les ofendió grandemente que él se ganara el Nobel. A mí me parece una maravilla que se lo haya ganado, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? En realidad Bob Dylan no es solo un cantautor, en realidad es un poeta, que lo que está haciendo es apoyar la lírica de su canción, que es lo más importante en el caso de Dylan, la letra, está apoyada con la música. Simplemente la música que él hacía no era para romper paradigmas tanto musicales, sino más bien era una música que él usaba para apoyar la lírica. Hay muchas ocasiones donde vemos que las canciones de Dylan están prácticamente recitadas, entonces prácticamente está recitando prácticamente como si hablara más que cantara. Y bueno, pues sí, Dylan fue como todo un paradigma de los chavos, porque era este portavoz, ¿no? Finalmente, de todo aquello con lo que los chavos estaban protestando, ¿no? Él era una protesta, ¿no? Hacía una canción protesta que iba en contra de la guerra, en contra del imperialismo, y era la época de la guerra de Vietnam, de lo que fue después la Guerra Fría. Entonces, este asunto de beat también tiene muchas significaciones, ¿no? Uno de ellos es el adolescente golpeado, ¿no? Beat, ¿no? Por el horror de la sociedad, ¿no? Y además tenía una habilidad lírica impresionante, ¿no? Lo que hacía era poner en palabras lo que los chavos sentían, lo que ellos querían decir, y cuando escuchaban a Dylan decían, híjole, es que hasta que alguien encontró las palabras para decir lo que yo estoy pensando, ¿no? O lo que yo quiero decir. Entonces se convierte en un estandarte, ¿no? En contra de esta manipulación de la sociedad, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Que Mario Maffei dice que Dylan era Ginsberg en música, porque Ginsberg lo que hacía era que a su literatura le daba ritmo musical, y lo que hacía Dylan era que a su música le daba calidad literaria. Entonces era un poquito la cuestión inversa. Y entonces él se convierte como en esta extracción, ¿no? Aquí dice, era portavoz de un determinado grupo informe de jóvenes de diversa extracción social que giraba en torno al Greenwich Village y en general a la experiencia beat y post-beat. En el 65 aparece esta gran canción emblemática, ¿no? Que es la que Rolling Stone, en este álbum Highway 61 Revisited, donde otra vez se viene el concepto de la piedra rodante, ¿no? ¿Qué es la piedra rodante? Característico de la generación, pero ¿qué significaría aparte de la piedra rodante, aparte de la cuestión literal, ¿no? Bueno, entre ir sin rumbo fijo, no sé a dónde me va a llevar la vida, no quiero seguir un plan, no quiero seguir un camino ya como trazado, como han dicho mis papás o mis abuelos, sino que a ver a dónde me lleva la existencia. Entonces, entre esto y entre ser como el marginado a final de cuentas de la sociedad, ¿no? Y marginado a veces por decisión propia, ¿no? Pues finalmente Dylan en el 62 ya era vagabundo a los 18 años, a los 21, perdón, pero era vagabundo por decisión propia. O sea, finalmente le agarró sus cosas un día de su casa, se salió y después empezó a conectarse con los otros músicos. Y además el asunto de piedra como me tengo que endurecer, ¿no? Para no sufrir estos embates de esta sociedad que me oprime, ¿no? Y ahora, las letras de las canciones de Dylan, eso es algo interesante porque se repite en Pasto Verde, ¿no? Que no hay una temática como tal. Muchas de sus canciones se pueden leer de varias formas, porque la primera estrofa no tiene nada que ver con lo que narra la segunda y lo que narra la tercera, sino que son como estos flujos al final, como de pensamientos, como estos collages, ¿no? De experiencias, de ideas políticas, de inquietudes, etc., ¿no? Y no se puede realizar una sola lectura como muy unívoca de la letra. No puedes decir, la canción de Dylan se trata de esto, se trata de un montón de cosas, ¿no? Y la novela igual, la novela no tiene una trama en cuanto tal. Esa es una de las cosas importantes con Epicuro, ¿no? Que Epicuro no es siempre lineal en lo que está narrando, sino que hay ocasiones en las que está imaginando, otras en las que está narrando, otras en las que está soñando y otras en las que está alucinando, porque gran parte del tiempo donde él está en la novela se la pasa drogado. Entonces
funden los discursos, de repente hay un discurso muy lineal, muy bien, y de repente se mete la alucinación, y de repente se mete el recuerdo, y de repente la imaginación. Entonces el discurso no lo encuentras como una forma muy bien estructurada. Por eso mucha gente se desespera. En las primeras páginas se dice, ¿qué estoy leyendo?, ¿no? Porque sí tienes como que entrar al juego, ¿no? De empezar a tratar de encontrarle el sentido a todo este viaje que él está teniendo, ¿no? Entonces acá de lo que se trata es que, igual que en el rock, el oyente o el receptor tiene que entrar al juego, ¿no? Y tiene como que estar atento al sonido, sobre todo esto, a cómo suena el texto, para realmente encontrar y reconstruir eso que le está poniendo delante, ¿no? Igual que con el rock, uno tiene que estar poniendo atención muchas veces más a cómo suena que a la letra, para encontrarle como una forma. Entonces esto es muy interesante porque lo que hace Pasto Verde es realmente reproducir en cierto modo lo que hace el rock and roll, y sobre todo lo que hace la música de Dylan y la música de los Rolling Stones, ¿no? Que es, no tenemos un orden como tal, sino que creamos una atmósfera, y creamos más que narrar, porque estamos poniendo un sentir más que un acontecer, y creando una atmósfera más que contando una historia, que era lo que hacía el country. El country a mí me encanta, realmente soy gran fan, pero el country sí te cuenta una historia, el country es mucho más lineal. El rock lo que hace es romper con eso, sí toma la influencia del country en términos de ritmo, pero le rompe con esa estructura de te voy a contar algo. Entonces por ejemplo es uno de los ejemplos de cómo estructura Parménides, ¿no? Me quita mis lentes Quevedo y los estudia con una de esas cosas que usan los joyeros para ver los diamantes, esas cositas que parecen micros y se ponen contra un ojo, ¿me entendieron? Perfecto, si no vayan con un joyero y que se los muestre, ¿ya vieron Help? ¿No? O sea, es nada que ver una cosa con otra, o sea, está metiéndose todas las ideas y así como le brotan, las pone el personaje, ¿no? Porque sí, el autor sí estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, pero da esta sensación, ¿no? De que el protagonista está escribiendo conforme le brota la idea. Y ahora sí, el asunto de la disrupción, ¿no? Tanto en música como en literatura, pues por supuesto que hay ruptura, ¿no? Hay ruptura en las dos cosas, en el rock y en la literatura de la onda, pero también está esta influencia de lo que te precede, ¿no? De los anteriores, de los músicos anteriores, de los literatos anteriores. Entonces hay ruptura en algunas cosas, pero en otras hay una continuidad de la tradición. Y ahora vamos con los Rolling. Bueno, pues la referencia innegable desde el nombre del grupo, ¿no? El asunto de la piedra rodante, que muchas veces los Rolling Stones están poniendo esta cuestión de Heart of Stone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De no puedes romper este corazón de piedra, me estoy endureciendo, y al mismo tiempo una piedra rodante, como lo que dice la canción de Dylan. Entonces aquí hay bastantes referencias al texto, ¿no? Satisfaction es una de las más importantes, que a cada rato está repitiendo el personaje. Las nenas fresas en fiesta, nosotros oyendo nuestra canción preferida, Can't Get No Satisfaction Well. Y hay otras donde hace mucha alusión, por ejemplo, al Spend the Night Together. Está todo el tiempo, está toda la novela, está la frase por todos lados, porque y la frase tal cual en inglés, ¿no? Porque lo que está haciendo es tratando de convencer a las chavas, ¿no? De que finalmente accedan, y ellas pues nunca en la vida quieren. Y Painted Black, por esta oscuridad interna, cada rato está aludiendo a Painted Black. Lady Jane, que sí es un personaje, es una canción que es digna de notarse, porque es todo un personaje. Lo que hace Parménides es que toma esta canción de los Rolling Stones, toma esta figura femenina y la convierte en todo un símbolo literario, la carga, la vuelve a cargar de sentido, y la convierte en una de estas mujeres ideales que está esperando Epicuro, que vengan a salvarla de este mundo terrible y tecnocratizado, ¿no? Entonces este es un pedacito de la canción, Wedlock is not my love, her station's rather my love, life secure with Lady Jane. Y ya en la novela viene de esta forma. ¿Qué padre es Lady Jane? Sí, claro, qué onda, esta gitana nunca me traiciona. O sea, ya es un personaje idealizado. Y bueno, los Beatles, por supuesto, ¿no? Que además es el mismo nombre del grupo, ¿no? Te alude a Beat. Ellos se iban a llamar Beatles, como escarabajos, con doble E. Después decidieron que mejor le cambiaban esa E por A, para aludir a la música Beat y a la generación Beat, ¿no? Entonces ya viene todo este cambio en el nombre, y ahí sí se quedó Forever and Ever. La primera etapa de los Beatles, que es a la que corresponde pues esta foto, es todavía como, sí, chavitos, identificados con su generación, sí, pantalones pegados, sí, lo que sea, pero todavía tradicionales en otras cosas, ¿no? Donde todavía el trajecito, todavía el pelo, pues digamos, sí, como los extensionistas de Hamburgo, pero todavía no eran las melenas que después tuvieron a fines de los 60, ¿no? Entonces todavía cantaban rock and roll, cantaban baladas, todavía este acento de She Loves You, era un poquito más fresón. Y a partir del 65 es donde empieza ya la verdadera ruptura de los Beatles, con este álbum que es Rubber Soul,
donde ya empiezan a meterse con otro tipo de cosas y donde ya empiezan eso sí, a partir de este disco ellos ya componen todas sus canciones, todas. Antes sí usaban todavía canciones de otros autores. Aquí sí ya todo es firmado por Lennon McCartney y algunas por Harrison y una que otra por ahí por Ringo, ¿no? Pero sobre todo era ya obras de su autoría, es una madurez musical y una madurez en la lírica también. Aquí ya es como un parteaguas mayor, Revolver. De aquí viene una canción que es Eleanor Rigby. Eleanor Rigby es una de estas rolas que mucha gente considera que son poesía como tal. Si le quitas la música se lee perfectamente bien como un poema, y es una canción que alude mucho a esta sociedad burguesa que se siente sola, o sea, que a lo mejor tiene muchísimas cosas, que entra en los cánones, pero que no es feliz, realmente no es feliz. Y entonces en Pasto Verde Parménides toma unas personajes, ¿no?, que viene siendo la mamá de una exnovia de Epicuro, y Epicuro se refiere a ella como Eleanor Rigby, quién sabe cómo se llamaría la señora, pero él identifica mucho con Eleanor Rigby, porque dices que esta señora siempre encopetada, siempre arreglada, pero se nota a leguas que la mujer es completamente infeliz, ¿no? Entonces la rebautiza como Eleanor Rigby, ¿no?, que la letra está aludiendo mucho a esta soledad, ¿no?, que es All Look Around the People, ¿no?, que es lo primero, ¿no?, lo que más se está repitiendo, que es realmente una mujer que sí tiene el canon religioso, va a la iglesia, está con el cura y demás, pero se siente súper sola. Y este es ya un fragmento de la novela. Y veo a Eleanor Rigby, Sofía es la exnovia. Sofía Smoder, escondida tras la pianola, pues tiene miedo de que a los tres vaya a asesinarlos, ¿no?, porque es una escena donde él llega drogadísimo a ver a la exnovia, a rogarle que vuelva con él, y están los papás presentes, ¿no? El papá, bueno, lo primero que hace es correrlo y te veo cruzado, delincuente, y sácate de mi casa, y aléjate de mi hija, etcétera, ¿no? La niña está pues muerta de pena y la señora ya escondida atrás del piano porque dice: este cuate drogado nos va a matar a ustedes, ¿no? Entonces es una escena un poquito con este humor, realmente humor negro, ¿no?, del que usa Parménides, ¿no? Y bueno, el 67 ya viene la experiencia psicodélica, como tal, de los Beatles, ya es como el disco, para muchos es como el mejor disco de esa década, el mejor disco en algunos casos de la historia del rock. Entonces ya los Beatles aquí ya estaban cansados de que los identificaran como los Beatles, porque ya los Beatles era sinónimo de conciertos donde no podían ni oírse, porque eran los gritos de las chavas se desmayaban, las chavas se ponían mal, y ellos decían, ya no nos podíamos ni escuchar, o sea, realmente ya ni nos oíamos, a nosotros tratábamos de cantar, y no había manera, porque oíamos más los gritos que nosotros, y que realmente los empezaron a perseguir, ya no podían salir a la calle, que era una cosa